Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 9 de agosto de 2017, con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, un gusto como siempre. Rafael Porcekansky. Buen día para todos. Guillermo Fossati. ¿Qué tal? Buen día. Y Gerardo Caetano. Buen día para todos. Están todos muertos de la risa con el planteo ese de Rafael recién, ¿no? Sí. Realmente. Hagan sus apuestas, señores y señoras. Tiene muy buen humor, Rafael. Vamos a conversar con ustedes de algunos temas de la actualidad. Sí, Para que se nos vaya el buen humor. Esa es la costumbre. Vamos. Sin aludir específicamente al caso, el fiscal de corte Jorge Díaz marcó posición sobre el procesamiento con prisión en un caso de presunta mala praxis de la médica de Bella Unión, Patricia de la Peña, y explicó que una decisión judicial de ese estilo es inconstitucional. En un mensaje en Twitter, el fiscal de corte escribió: la prisión preventiva solo corresponde si existe riesgo acreditado de fuga o de frustración de la prueba. Otro motivo es inconstitucional. Recuerden, la doctora de la Peña fue procesada por homicidio culposo en un presunto caso de mala praxis, luego de haberle indicado amoxidal a una mujer de 63 años que era alérgica a ese fármaco y que por esa razón terminó muriendo de un paro cardíaco. Según detalla el auto de procesamiento dictado por la jueza Analía Brito Cirado, la médica fue encarcelada debido a la alarma pública que generó el caso. El penalista Jorge Barrera, abogado de la profesional, se sumó al tuit de Jorge Díaz y publicó: excelente apreciación que compartimos en el ejercicio de la profesión por mandato constitucional. Ustedes saben que este veredicto también fue cuestionado por la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico del Uruguay. Gustavo Greco, presidente del sindicato, explicó el posicionamiento ayer aquí en Perspectiva. No cuestionamos el proceso ni las debidas garantías que se tuvieron en todo este proceso. Sí discrepamos, queríamos tomar conocimiento de primera mano sobre el fundamento de la prisión preventiva. Bueno, varios de ustedes querían hablar del tema. ¿Quién empieza? Gerardo, ¿a tú? Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos asistiendo lentamente, porque tampoco son tantos casos, pero sí firmemente a una suerte de cobro al grito, ¿no? De manera creciente. A mí siempre me gustó esa práctica de los jueces uruguayos en el sentido de la discreción republicana. Los jueces no eran figuras, los jueces cuidaban mucho su salida a la prensa, ¿no? Muchos no hablaban. ¿Y qué es lo que veo? Repito, con un gradualismo suavemente ondulado, pero presente, que hay decisiones demasiado disruptivas, con constitucionalidad y a veces legalidad dudosa. El juez, hay que repetirlo 1000 veces, el juez no está para impartir justicia. Eso puede sorprender a muchos, ¿no? A ver, exactamente, el juez está para aplicar la ley, que es una cosa distinta. El juez puede tener la convicción de que una cosa es una cosa, pero no es legislador, no puede suplantar al legislador. Y los instrumentos con los que cuentan son los instrumentos del Estado de Derecho. Debe aplicar la ley. Y la debe aplicar de acuerdo al debido proceso, dentro del marco constitucional. Y el respeto al marco constitucional es una de las primeras reglas de cualquier república. Por eso estuvo muy bien ayer el fiscal de corte. En cuanto a él, que de acuerdo a la Constitución representa a la sociedad y que no integra ningún poder del Estado, bueno, hace una advertencia lógica, no solo para los agentes de la justicia, sino para la sociedad toda. Si no hay peligro de fuga y si no hay peligro de frustración de prueba, la prisión preventiva no es constitucional. Esto debiera saberlo la jueza. Lo cual, y ahí estuvo muy bien la declaración del sindicato médico, en modo alguno obstruye ni cuestiona otras dimensiones del fallo. Sí, perfectamente puede haber ocurrido. El proceso puede seguir. Puede haber ocurrido el delito que puede la jueza está entendiendo pero que hay. La prisión preventiva parece exagerada y no constitucional.
Yo quería separar dos cosas. Yo creo que sí, que es cierto que la tradición de los jueces es estar recoletos en su lugar, pero también creo que tienen que rendir cuentas como cualquier otro funcionario del Estado en cualquiera de sus áreas. Totalmente de acuerdo. Es más, a mí me tocó, y fue una de las cosas más buenas que me tocó en mi profesión, crear la División de Comunicación Institucional de la Corte, porque hasta ese momento, del año 2004, todo el mundo, 2003, perdón, no, se concretó en el 2004, todo el mundo se comunicaba, todos los procesos judiciales eran a través de la División de Prensa de la Policía, lo cual era del Ministerio del Interior. Es muy buen ejemplo, y no te quiero interrumpir, sí, pero es muy buen ejemplo de comunicación de un poder del Estado. Exacto. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Se hizo con planificación, hay un vocero. Hay un vocero, se entrenó a Oxanda Barat para que fuera vocero, tiene condiciones personales, pero yo fui una de las... yo fui quien, él lo dice, no necesito decirlo yo, que lo entrené para todo ese trabajo, ayudé a crear la división, los cometidos, también trabajamos con los jueces para que aquellos que querían hablar públicamente lo pudieran hacer, etcétera. Quería hacer esta acotación porque me parece que es importante para que la gente no piense que los jueces hacen lo que quieren y no tienen por qué rendir cuentas. Los jueces deben rendir cuentas de lo que hacen como cualquier otro poder del Estado. Tienen que hacerlo en ese contexto, no lo pueden hacer en cualquier... Y así, como digo esta cara, digo la otra cara de la moneda. Yo creo que lamentablemente en los últimos años hemos asistido, así como hemos asistido a un deterioro de la educación en general, hemos asistido también a un deterioro de lo que podría decir la calidad técnica de los jueces. No estoy poniendo en cuestionamiento, de todos modos, para mí siguió siendo absolutamente válido todo lo que diga un juez, porque es parte de un poder, es parte de la república, de la democracia, que eso funcione así. Pero, de todos modos, es claro que la calidad de los jueces y las juezas que estamos teniendo no es la calidad de los jueces y las juezas que habían antes. Ideologías al margen, porque yo puedo tener cuestionamientos ideológicos acerca de cómo se constituye todo el corpus legal del Estado, pero en cuanto a la calidad de sus aplicaciones, y además hay cosas que resultan incomprensibles, que alguien me explique que produce mucho más alarma pública la doctora que el parlamentario que embriagado atropelló a una mujer y estuvo 12 horas adentro de detenido. Entonces, perdón, pero no rompe los ojos. Entonces, y eso es una prueba cabal de cómo, más allá de la independencia de los jueces, las leyes son las mismas, la aplicación no es todo lo correcta que uno desearía que fuera. Sí, recordemos, ¿por qué la jueza dispuso el procesamiento con prisión? Por la gravedad existente de los hechos, la grave alarma social que ha causado y la naturaleza del bien jurídico lesionado. Esas son las razones. Yo comparto lo que mis dos compañeros han planteado desde el punto de vista de que es absolutamente desmedida el hecho de que se le asigne prisión. No tiene ningún antecedente, está considerada como una buena médica. Esto no significa que no haya cometido un error. Por supuesto. Pero que también te lleva a otras varias cosas. Uno, a la normalización del formato y lo que hacen los contenidos de las historias clínicas, la necesidad de la protocolización de procedimientos como para seguirlos, porque ellos agarraron por un lado, yo quiero agarrar por un lado estrictamente desde el punto de vista médico, y desde el punto de vista de la salud en general, porque me parece que es muy importante, que es por un lado lo que el profesional tiene para protegerse es seguir un protocolo concreto y claro, porque en realidad si uno se pone a pensar, es un antibiótico muy indicado y muchas veces cuando se indican antibióticos no se pregunta al paciente si tiene alergia a ese antibiótico. Entonces uno podría decir, bueno, incluso más aún, ¿alcanza con preguntarle al paciente? Si el paciente dice que no tiene alergia, que no tiene ningún antecedente de alergia y resulta que pone en evidencia la alergia una vez que le dan el antibiótico. Después los procedimientos los desconozco, porque la otra cosa que me llama la atención es que no hayan tenido capacidad, una vez dado el antibiótico y que se exprese el cuadro alérgico, como para realmente intervenir a tiempo y evitar un problema mayor. Desconozco los detalles de cómo se desarrolló todo el evento, pero la verdad que es llamativo en ese sentido, ¿no? Me parece muy importante este tema, porque detrás de este tema está la medicina a la defensiva. Y la medicina a la defensiva termina por producirte un costo tremendo. Es decir, repito, no estoy justificando, puede haber un error muy claro acá y se tendrá que seguir el proceso del caso. A lo que voy concretamente es que
la reacción que pueden llegar a tener colegas de la doctora y de los médicos en general es a el exceso de cautela en toda una cantidad de aspectos, pidiendo incluso lo innecesario. Y todo eso se traduce finalmente en un costo mayor en la prestación de los servicios de salud. En este caso, según se ha publicado, la profesional alegó que la paciente no le informó que tenía alergia a ese antibiótico, pero resulta que en la historia clínica sí se encontraba. Mejor dicho, lo hizo muy tarde. O sea, una vez que ya le estaban pasando, dice, miren que soy alérgica a la amoxidal, y ahí aparentemente se arma todo el descalabro, ¿verdad? Que termina con el fallecimiento de la paciente. Claro, pero yo quiero... Me parece que incluso en el alta, cuando presentan las características del alta y presentan ciertas características de la paciente, dicen allí también alérgica a la penicilina, y bueno... Es que, Guillermo, el error de la profesional está reconocido... Está por todos reconocido, básicamente. La cuestión es si es merecedor o no de una prisión preventiva, ¿verdad? Porque recordemos una vez más, ser procesado no implica ser condenado. Sí. Absolutamente. Esta es una distinción importante que la sociedad uruguaya generalmente no la tiene clara. No la tiene. Cuando uno dice fue procesado con prisión, es como que realmente ya está decretada su culpabilidad. No, quiere decir que el Estado abrió un proceso en contra de la persona porque tiene pruebas suficientes para presumir de posible culpabilidad, pero no le está levanta decretada. La presunción de inocencia que tiene todo ciudadano. Levanta la presunción de inocencia, pero no decreta culpabilidad. Ahora, mi primera sorpresa es que el asunto se transforma en mediático con el tema de la prisión, pero no con el tema del fallecimiento primero. Y acá hay que hacer una distinción entre la gravedad de los hechos. Lo más grave de todo es que haya muerto una paciente que no debe haber muerto. Y esto no fue en su momento mediatizado. Sí es mediatizada ahora un hecho reversible, probablemente exagerado por lo que uno se va informando. Reitero, no quiero ser muy atrevido de opinar de saberes judiciales, que es un saber independiente, con mucho componente técnico, pero uno escuchando a otros operadores judiciales, como por ejemplo el fiscal de corte, realmente, y también conociendo también que hay una larga experiencia y no hay antecedentes conocidos de una medida tan drástica, uno le resulta exagerado. Ahora, la prisión preventiva es reversible. Lo que no es reversible es el fallecimiento de una paciente que no debió haber fallecido, lo cual levanta todos los temas que mencionaba Guillermo antes. La necesidad, porque además no es el primer caso. Primero, hay un montón de casos posteriores llevados a la justicia, y segundo, hay muchos casos de mala praxis que no llegan a la justicia porque se tiene suerte. A veces un médico comete mala praxis, pero el organismo, digamos, no responde negativamente. Pero no quiere decir eso que el médico haya actuado bien. No cabe duda. Entonces, esto abre una serie de debates sobre qué protocolos, desarrollo y uso de las historias clínicas. ¿Cuántos profesionales encargados de revisar historias clínicas al momento de hacer intervenciones? Un montón de cosas que afectan el área de la salud seriamente, ¿verdad? Bueno, entonces yo quisiera, estamos discutiendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Estamos discutiendo el procesamiento con prisión, que además se dispuso varias semanas después de los hechos, aclaremos, ¿no? No fue inmediato, fue ahora, ¿no? 4 meses después. 4 meses, ¿no? Por eso, 4 meses. Por un lado el procesamiento con prisión y por otro la mala praxis que habría ocurrido, ¿no? Sí. ¿Por dónde vas, Gerardo? Voy a abordar este segundo punto. La mala praxis. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que cierta baja de calidad en la prestación médica lleva a un número de mala praxis que yo estimo, y creo que hay evidencias para estimar, como bastante superior al que sale a la luz pública. ¿Por qué no salen esos casos de mala praxis? Y bueno, por muchos motivos. A veces porque pueden ser reversibles, a veces porque hay protección corporativa de los colegas, a veces porque no existen los instrumentos para una rendición de cuentas. Aquello de que cuando uno va al médico se entrega, no funciona. No funciona. Yo recuerdo cuando se funda la ADUS, ¿no? La Asociación de Pacientes de la Salud. Se funda en un caso de mala praxis.
de una gran figura como Juan Pablo Terra, que murió por una mala praxis, y a partir de allí se funda una asociación que precisamente lo que busca es que el paciente ejerza, en ese momento tan especial en donde está internado, ejerza su ciudadanía. La ciudadanía, entre otras cosas, ¿qué le da? Le da derechos a exigir, bueno, un desempeño de calidad de aquel que lo está atendiendo. Muchas veces, y esto tiene que ver con el estado actual de la reforma de salud. La reforma de salud ha mejorado muy fuertemente la cobertura, y eso es muy bueno, pero le falta profundizar en temas de calidad. No, la afectó la calidad. La afectó la calidad por la ampliación de la cobertura, en algunos casos, en otros, a través de incentivos institucionales, la ha mejorado, pero no cabe duda de que hay una cuenta pendiente en mutualistas que están con más gente, hay una cuenta pendiente que tiene que ver con la cobertura, que tiene que ver con la calidad. Y acá hay que trabajar mucho más. Afectó la capacidad de respuesta del sistema, Gerardo. Ciertamente, te puedo asegurar ciertamente, pero... Habría que ver qué pasaba con quienes antes recibían salud pública y ahora reciben mutualista. Bueno, claro. ¿Qué opinión tienen ellos? Perdón, Si hay que rescatar todas las voces. ¿Puedo pasar una pastillita? Yo no estoy... O todo un pastillero. Yo no estoy totalmente No se segura, empastillen, yo no estoy totalmente segura de que haya aumentado tanto la mala praxis. Yo creo que lo que ha bajado es el poder médico, que no es lo mismo. ¿Ha bajado el poder médico? Digo, a ver, no ha bajado el poder médico en términos, ha bajado la percepción del poder médico. Si uno compara lo que eran los médicos, me remito a Barram, Sí, y lo que respecto son los médicos ahora, antes la gente tenía problemas de mala praxis y primero, muchas veces no lo sabía porque no existían ni los consentimientos informados ni nada que se le pareciera, pero además de eso, la gente, el médico era Dios, por lo tanto Dios no se podía equivocar. Pero José Pedro estudiaba el 900. Bueno, no, pero yo no estoy hablando del 900, no soy tan vetusta, no seas malo, pero en realidad yo creo que en los últimos años, y por eso lo de la medicina defensiva y todo lo demás, la gente tampoco se calla la boca como antes, que se la bancaba. Y tiene acceso, y que pasaban determinadas cosas. Y tiene acceso a más información. Y tiene acceso a más información. Aprietan internet, a ver qué fue lo que hicieron conmigo. Y bueno, pero exacto, yo creo que ha cambiado la correlación de fuerzas, lo cual no quiere decir que el poder médico no siga existiendo. Claro que existe. No. Y esto que tú decís de la protección entre los colegas, etcétera. Pero yo no estoy tan segura de que antes no había igual la misma o peor mala praxis que lo que hay ahora. Claro, pero si tú te preguntás, por ejemplo... Habría que investigarlo, habría que investigarlo. Tú pensás, por ejemplo, en la estandarización de ciertos procedimientos, en el monitoreo y seguimiento de las prácticas médicas. Allí yo estoy con lo que Gerardo está sosteniendo, en cuanto que suele ser un entorno que se protege muchísimo, porque, por ejemplo, podrías pensar si es relevante decirte, bueno, ¿qué porcentaje de errores en la administración de la medicación tenés en el año? Ese dato es un dato que podrías considerarlo un monitoreo sistemático que sería muy bueno, y sin embargo no lo tenés. ¿Tá? Y como eso te podría decir una cantidad de otras cosas. Por eso digo que habría que investigar. Claro, por eso te digo que habría una cantidad de otras cosas. Esto es real. Ahora, el tema en cuestión es que esto tiene que tener un cierto juego de equilibrio, porque los pacientes también en determinado momento suelen entender como buena practice y buena prestación del servicio que reciben, si le dan varios estudios, si les indican una cantidad de análisis, y todo eso hay que entenderlo bien, porque tú tenés el médico colocado en una situación donde si no indica ciertas cosas, le puede caer arriba el barro. Si lo indica, lo puede estar indicando lo que no es necesario con un costo final en la salud, y entonces tenés un problema. Si no miras todas las puntas de esto, finalmente el sistema colapsa, no tenés manera de poder. ¿Cuál es el servicio de salud mejor evaluado por el ciudadano común? Las urgencias médicas. ¿Por qué? Porque van rápido, generalmente son baratas y, entre comillas, resuelven el problema. Resuelven el problema. Muchas veces uno no requiere una urgencia médica, tiene un malestar, le dan un inyectable, y con eso, ¿qué es lo que se genera? La distorsión del verdadero servicio de urgencia médica. Todo el sistema de salud está en un marco de transformación que obviamente requiere una profundización de esa transformación. Por eso es bueno tener los dos puntos de vista. Sí. El primero, que me parece que es el que hoy está arriba de la mesa, yo creo que es un exceso de la jueza, la prevención preventiva, y creo que tiene que haber un esquema garantista para el ejercicio de la función médica.
Lo segundo es que tal vez estos errores de mala praxis tienen que ver con una situación de la práctica médica en donde por diversas circunstancias hay falta de reconciliación entre el paciente y el médico. Voy a agregar un matiz a lo que decía Teresa hace un rato. Teresa decía, se ha deteriorado el poder médico, o por lo menos la percepción a propósito del poder médico. Puede ser... No ahora, es todo lo incuestionable que era antes. Está bien, sí, creo que está acertada, Teresa, sí. Pero no tanto. ¿En qué sentido? Mirá lo que voy a agregar ahora. Simplemente lo anoto y queda para otro día. Esta discusión se genera por un procesamiento con prisión exagerado o indebido, porque es una médica. ¿Cuántos casos similares habrá habido en los últimos meses y años de personas comunes y corrientes, quizás incluso de situación económica pésima, de barrios marginados, que han sido procesados con prisión indebidamente y sobre los cuales nadie habló? Naturalmente, pero no es incompatible las dos posturas. No, Quiere pero decir, digo, el tema salta el gremio médico sigue siendo muy fuerte. Un gremio muy fuerte, claro. hay apoyo legal, Ahora, hay totalmente. capacidad de comunicación, Totalmente. etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Por supuesto. Bueno, Ahora, Por ejemplo, los argumentos que se han dado. La señora tiene familia, tiene hijos a su cargo. Y los otros también. Si está presa, ¿cómo hace para trabajar, etcétera? Y eso se le aplica. plantea a gente con mucho menos Claro, recursos. naturalmente. mucho Ahora, menos la recursos, verticalidad, que va procesada con prisión a del cada rato. vínculo médico-paciente sigue siendo la misma que hace 50 años. Yo creo que no. Es un vínculo más horizontal que sigue siendo vertical. Me parece que es un tema mayor, porque, Es un tema mayor. por ejemplo, la técnica médica le transfiere un saber tan alejado del ciudadano común. Tú imagínate las nuevas maquinarias, la nueva técnica, los nuevos descubrimientos, la nueva medicación. Es un tema en sí mismo. Lo que a mí me parece importante es que el poder médico debe disminuir en este sentido. La medicalización de una sociedad, ¿qué es lo que genera? El desempoderamiento de alguien que tiene que tener el poder de reclamar, que es el paciente, Claro que sí. los derechos del paciente. Sí, sí. Te iba a contar una Es anécdota al un aire. gran tema. Respetando el terroir en un fiel compromiso con la calidad, Jiménez Méndez, con 6 medallas de oro, es la bodega más premiada en el concurso internacional Tanat al Mundo. Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. Bueno, y ustedes no son los únicos que opinan, ¿eh? Cantidad de mensajes de los oyentes se refieren a este asunto. Por ejemplo, hay uno que pregunta, ¿la jueza no incurrió en mala praxis? Esa es la inquietud de Eugenio, ¿no? Buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Después Daniel dice, de todo, lo que más me llama la atención es que el acto médico, el que habría sido mala praxis, ocurrió en abril y la profesional siguió ejerciendo. Acá aparece otra discusión, ¿no? Está bien, dejemos el debate sobre el procesamiento con prisión o no. ¿Alguien que incurrió en un acto como ese sigue con la profesión? ¿Cómo lo resuelve la institucionalidad correspondiente? No sé, el colegio médico, el sindicato médico, ¿no? O sea, hay debates de todo tipo. Y por último, a propósito del fiscal de corte, Ahora, de la comunicación del fiscal de corte a través de Twitter, ¿no? yo quiero... Ustedes iban a decir... Sí, yo iba a hacer un comentario, ya toco un aspecto lateral del asunto, pero el fiscal de corte es mediático, posiciona su figura con mucha fuerza permanentemente, y me parece que me hace acordar un poquito a los fiscales estadounidenses o a los fiscales generales, por ejemplo, que yo creo que no son incompatibles las tareas necesariamente, pero mientras se dedica a los temas judiciales, también hace política. Bueno, Perdón, pero ahí viene... hay oyentes que lo cuestionan, incluso lo comparan con el twitterismo de Trump, por ejemplo. Pero claro, capaz que eso es... Pero a mí me parece que es hay- exagerar. Pero después están los otros que dicen, bueno, muy bien, se pronunció sobre este caso y sobre el caso del diputado que atropelló a una señora en la ruta, ¿no tendría algo para decir el fiscal de corte? O sea, ya parece esta Claro, otra pero polémica. una sola acotación, así como él explicó muy bien el tema de que el procesamiento es el principio de la cosa y no el final de la cosa, y la gente muchas veces te pregunta, ¿y para cuántos años lo condenaron? Confunden, claro. Confunden. Me parece que también tenemos que tener claro que el fiscal de corte integra el sistema de justicia, pero no el Poder Judicial. Exactamente. Ya
Ya volvemos.